esté con ustedes. Les proclamo a continuación el Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan sus ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traigan también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y tengo también poder para tomarla. Este es el mandato que he recibido del Padre. Palabra del Señor. Por la lectura de estas santas Escrituras sean perdonados nuestros pecados. El primer sermón que yo oí del buen pastor era nada menos que del magistral de la Iglesia de Toledo. Magistral de una catedral es un predicador especial escogido, etcétera, etcétera. Y fue a predicar a Salamanca y todos escucharán al magistral porque es un gran orador, ¿verdad? Y qué defraudante, queridos hermanos, según mi mentalidad de entonces, que era un estudiante de teología, no digamos hoy, el magistral era un gran orador. Fantástico, las manos, los gestos, el dedo peñique para acá, el dedo. Habló del buen pastor y estuvo una hora sacando a la oveja del barranco. Se le escapaba, volvía a buscarla, subía, ni una idea. Entonces el buen pastor se me quedó a mí grabado diciendo: el buen pastor no solamente es un cura o un obispo. El buen pastor es un buen padre de familia, una buena madre de familia, es un buen industrial, es un buen profesional. El buen pastor es un buen hombre que tiene una función que cumplir. Que Dios le dijo lo que les dije yo antes. Nos presentaste un desierto, nos sacaste del desierto al alma y nos dijiste: construye la ciudad. Y nos dice cuando nacemos: construye el pueblo, constrúyete a ti mismo, construye la ciudad. Les adelanto que la homilía de hoy es muy sencilla. Mire, esto del buen pastor tiene un atractivo enorme para las personas que tienen sensibilidad. No hay nada que haya sido tan repetido en versos, en poesías, en libros, en anécdotas, en cuentos para niños. Y sobre todo, dentro de la poesía, tiene la gran poesía del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque yo camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Él va conmigo.
su vara y su cayado me sostienen. Bien, y entre los poetas, yo que leí tanta poesía cuando era joven, porque siempre dije que para mí los poetas son profetas, recuerdo una que dice: pastor, creo que es de Lope de Vega, pastor, que con tus silbidos, que con tus silbos amorosos me despertaste de un profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño donde tiendes los brazos poderosos. Como ven, es un tema teológico, es un tema pastoral, es un tema bucólico, es un tema poético. Pues hay que olvidarse del magistral de Toledo y convertirnos en pastores, los que tenemos esa función, vigilantes, atentos, valientes, abnegados, esforzados, es decir, hasta poder decir un poco como él, aunque sea de la boca al labio, pues soy bueno. Él dijo: yo soy el mejor, porque doy la vida por mis ovejas. Claro, estamos acostumbrados todos los días a oír estas cosas, pero esto es lo que sostiene la vida. Yo me pregunto, ¿cómo podrá resistir Guatemala estos embates en que estamos viviendo, verdad? No me voy a meter en política porque tengo casi un juramento de no hacerlo, pero es una farsa. La política guatemalteca es una farsa total. Pero uno se pregunta, ¿cómo podrá decir un papa que vivió en una ciudad mucho más grande que Roma y, digamos, civilmente más importante que Roma, Buenos Aires? Era el pastor de Buenos Aires y vivía humildemente, no tenía carro, andaba en camioneta, andaba con una sotana sencilla, y él, cuando llegó a ser papa, dijo: el pastor es simplemente una persona que huele a oveja. Qué bonito, ¿verdad? Son cosas que no se oyen todos los días porque no se viven todos los días. Miren, aquí lo que interesan no son los pastores. En este sermón mío no son los pastores, son las ovejas, nosotros. Hay que tener dos condiciones para ser oveja. Para ser oveja es igual a ser cristiano. No como aquellos que se llaman cristianos. Cristianos somos nosotros. Para ser una buena oveja, es decir, un buen cristiano, hay que ser de este pastor un escuchante y un siguiente. Hay que escucharlo y hay que seguirlo. Escuchar es oír. Si no escuchamos, no sabremos nada. Si no lo escuchamos a Él, y Él no habla hoy nada más que a través de los pastores, que son los papás, que son las tías, que son los sacerdotes, que son los políticos, que son la gente buena, que son los amigos. Si no lo escuchamos, no sabremos nunca lo que dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo y en qué contexto lo dijo. La fe, decía San Pablo, entra por el oído. La cultura entra por el oído, porque uno aprende de niño que 2 y 2 y 2 son 4, porque eso lo dice la maestra. Entra por el oído la educación. Usted ve que por una persona es educada es que su madre le ha dicho: hay que coger el tenedor así, hay que coger el cuchillo así, hay que saber contestar. O sea que por el oído entra sobre todo el amor. Cuando una mamá quiere a un hijo, no le importa que sea guapo, sea feo, sea gordo, sea flaco,
sea negro, sea blanco, él es su hijo, punto. Y se lo dice constantemente, hay que decírselo, para que le entre por el oído el amor. Entonces, a Israel Dios trató durante 2000 años meterle por el oído el Shema a Israel. Shema significa en hebreo escucha, Israel. Cada vez que hay una revelación en la Sagrada Escritura empieza por Shema, escucha, Israel. 2000 años. Por eso había un rabino sabio, un pastor de Israel sabio que decía: Dios nos dio 2 orejas para escuchar y una boca para hablar. 2 veces debemos de escuchar, solo una vez hablar. Entonces es una gran sabiduría. Escuchante y pobre en las Escrituras casi son la misma cosa, pero pobre en la Escritura no es lo que cree la gente en la calle. El pobre en la Escritura se llama Anahuim, el que siempre escucha y nunca es escuchado. Una mujer puede ser una persona que lo tiene todo en la casa, pero es una persona que no es escuchada. Es la mamá, es la señora, es la dueña, pero ella no pinta nada porque ahí el marido es el que manda y da órdenes. Entonces es una pobre con dinero, porque no es escuchada. Entonces yo digo que pobre no es, cuidado, pobre no es el que no tiene dinero. Eso es solamente pobre socialmente. En la Biblia no. Es el que no tiene relaciones. No hay mayor pobreza que una persona sin relaciones, una persona sin familia, sin amigos, una persona solitaria, una persona egoísta, una persona, digamos, enferma psicológicamente. Pobre es el que no tiene cultura. No hay mayor pobreza que la incultura. Por eso nuestro pueblo no es pobre porque no tenga tantos frijoles y arroz para comer. Somos pobres porque tenemos una masa enorme, inculta, en Guatemala. Y esto ocurre casi en toda América Latina. Pobre es el que no tiene confianza en sí mismo. Es terrible. Cuando uno no tiene confianza en sí mismo es que no tiene a Dios en su corazón. Y yo digo que pobre es aquel que se siente como pez fuera del agua o como un pájaro desplumado. Es decir, no aprecia lo que tiene, no puede desarrollar el gran potencial que Dios le ha dado. El verdadero pobre es el que escucha siempre, el anahuim, y al que nadie escucha. Nuestro pueblo es pobre porque sus políticos, ayer, hoy y lo que yo he leído de la historia, nunca lo han escuchado. Lo terrible es cuando el pueblo grita, es cuando se levanta y se enfrenta. Eso es el peligro. De ahí vienen las grandes revoluciones, las guerras, las grandes venganzas y todo lo que nosotros, lamentablemente, aunque en pequeño, hemos sufrido ya y estamos sufriendo. El Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 17, dice: escucharéis al pequeño como al grande. ¿Lo hacemos realmente? ¿Escuchamos al pequeño igual que al grande? ¿Tú escuchas igual a tu hijo de 10 años como escuchas a tu hijo de 20? ¿Tú escuchas a tu empleada
como escuchas a tu esposa. La Biblia es un libro maravilloso. Aunque no fuera religioso, es un libro maravilloso. Deuteronomio 1:17, escucharéis al pequeño como al grande, porque en el Salmo 34 dice, el pobre clama y llega un momento en que Dios lo escucha. Y cuando Dios escucha a una masa enorme de pobres, pongámonos a temblar, queridos hermanos, pongámonos a temblar. Porque yo tengo la experiencia de dos tremendas guerras, porque cuando el pobre clama a Dios, Dios lo escucha, y cuando lo escucha, el pobre sale de su soledad y puede levantar un problema tremendo en una sociedad. Bien, en el capítulo 1 de los Reyes, el patojo Salomón, capítulo 1, versículo 3, Primero de Reyes, capítulo 3, Salomón sube al poder. Era un patojo, hijo de Salomón. Salomón era un señorión, mujeriego, sinvergüenza, presumido, con pisto, con relaciones con los grandes. Era un gran político, pero de santo, igual que su padre, nada. Y este patojo, pues fíjese, hijo del rey de Israel, aunque fuera un pueblaco, pues sube al trono y claro, bailes, fiestas, pues yo no sé si habría cohetes, pero de todo, ¿verdad? Y en la noche, ya cuando se retiró a su tienda para descansar, pues el Señor le dijo, Salomón, hijo de David, por tu padre cometió muchos errores, pero me fue fiel, luchó por mi reino. Voy a decirte una cosa, pídeme lo que quieras hoy en el primer día de tu reinado y te lo voy a conceder. Y traducen que le pidió, en vez de riquezas, mujeres y todas esas cosas que pide la gente, ¿verdad? Unas cajas de whisky, bueno, no. Le pidió un corazón sabio. Está mal traducido. Ya me han oído 20 veces decir que está mal traducido. El señor Salomón, yo no sé si tenía un corazón sabio, lo dudo, porque eso de los niños, eso lo hago yo a los 10 años, no hace falta tener mucha habilidad intelectual para hacer lo que hizo en lo de los niños, eso, una cosa muy común. La Biblia dice leve, en hebreo, leve en hebreo significa pepita de una fruta, y lev en el hombre es el corazón, es la pepita del hombre. Lev, Shema es escucha, lev Shemahim, traducción literal, a mí me gusta lo literal. Dame un corazón escuchante, fabuloso. Y con el corazón escuchante, este hombre se hizo famoso, menos que su padre, pero menos temerariamente que su padre. Escuchar a Jesús es escuchar con corazón escuchante, con el corazón. Es profundizar su palabra. Lo leemos todos los días, el Evangelio, leemos un trozo. Es coger los hilos de sus discursos, porque no es lo mismo interpretar a Jesús según la cultura actual, como interpretarlo según el hilo histórico que une todos sus discursos. Es no quedarse en la fe del carbonero, como decimos familiarmente, sino entrar en el sentido crítico de cristiano, en el sentido reflexivo, creer
temerariamente, con temor y con amor. Entonces entenderemos lo que es escuchar a Jesús. Aparte de escuchar, la oveja, la buena oveja debe de seguirlo. La oveja siempre sigue al pastor, como el perrito, el animalito que tenemos de mascota, nos sigue por todos los lados y nos es fiel. La oveja es el más fiel de los animales, siempre sigue al pastor. Entonces seguirlo, porque dice la sabiduría popular, dime cómo piensas y te diré qué haces. A ver si piensas como oveja o piensas como lobo vestido de oveja. Dime cómo piensas y te diré qué haces. Un hombre buen pastor no hace lo que hacen nuestros políticos. Un grupo de gentes, ustedes oyeron, seria, la gente que mantiene el país, aceptaron que habían cometido un grave error de 15 millones de quetzales. Y el que lo recibió lo niega. ¿Ustedes creen que es una persona consciente el que hace esto? ¿Que el pueblo lo va a aceptar como consciente? ¿Que el pueblo lo va a aceptar como un buen pastor? El pueblo es inteligente. Las ideas son los motores de la historia. Yo trato de hablar, pero con ideas, porque es el motor de la historia y el motor de una homilía y el motor de una conversación, las ideas. Los grandes hechos son producto de grandes ideas y las ideas solo son producto de grandes hombres, de pastores. No hay ideas mayores expuestas en la historia, al menos que yo sepa que he leído algo, que las ideas de Cristo. La repiten hasta personas que ni saben quién fue, pero saben la historia de esas ideas. Que se reducen, las ideas de Cristo se reducen. Dios es tu Padre. Hoy lo dice en el capítulo 3 de la primera carta. Dios es tu Padre. Por lo tanto, tienes que entender esta idea. Todos los hombres somos hermanos, blancos, negros, con una lengua, con otra, guatemaltecos, no guatemalquetos, extranjeros. Entonces, queridos hermanos, por ejemplo, ayer me llamaba la atención porque un presidente de América Latina el sábado le pedía a los demás presidentes de América Latina que tuvieran el corazón abierto para recibir a los pobres venezolanos que están pasando una crisis de campeonato, siendo Venezuela el país más rico del mundo. En fin, hay un montón, todos somos emigrantes, todos somos emigrantes. Cuando un emigrante llega a un país a trabajar, llega a enriquecerlo. Cuando no llega a enriquecerlo, hay que echarlo. No sé del suyo, pero de los demás sí. Por lo tanto, el secreto de seguirlo es seguirlo a través de la comunidad, seguirlo a través de los hombres, seguirlo a través de que todos somos hermanos. El que capta esto romperá con todo y seguirá al que lo dijo y lo hizo, al que llamamos el buen pastor o, si quieren, el mejor pastor. Negándose a sí mismo, lo logró él. Negándose a sí mismo. ¿Cuántas veces nos negamos nosotros a nosotros mismos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces cedemos aunque sepamos que no tenemos la razón o que tenemos la razón? ¿Cuántas veces nos abajamos al humilde y escuchamos al humilde y al pobre? ¿Cuántas veces, queridos hermanos,
nos superamos a nosotros mismos en conductas o en hábitos que no nos son pues favorecientes. ¿Cuántas veces nos ignoramos a nosotros mismos por los demás y no nos dejamos llevar del protagonismo? Es que a mí me hace gracia cuando se viene la gente a confesar y solo piensan en el sexo. El sexo no tiene nada que ver, queridos hermanos, es lo más normal de la vida. Nos han metido ideas falsas. Está la envidia, está el rencor, está la falta de mantenernos a nosotros mismos, de superarnos a nosotros mismos, de ignorarnos a nosotros mismos. Nos faltan esos hilos que se cogen exclusivamente en los sermones del Evangelio del Buen Pastor. Entonces, tenemos que romper con el protagonismo. El pastor sabe la geografía del terreno, de nuestro terreno, porque ahora hablo de Jesús. Él conoce nuestras montañas, conoce nuestros barrancos, conoce a las ovejas perdidas, conoce la soledad y también conoce los valles tranquilos para sestear, para tener paz. Entonces hay que contestarle con una frase que creo que era el título de una película: audacia es el juego. El juego del hombre en la vida cristiana es ser audaz ante la política, ante la vanagloria, ante el mundo secularizado, ante la vanidad, ante el orgullo, ante la fantasía, ante toda esta farsa enorme que estamos viviendo cada día. Queridos hermanos, hace un mes hice una misa de 15 años, no tiene valor ninguno, pero para que vean lo que es la farsa. Una misa, una patoja, que me cayó muy bien la patoja, pero sobre todo me cayó muy bien la mamá. Una señora muy culta, muy delicada, muy fina, etc. Bueno, ¿qué le cuesta decirme? ¿Qué le cuesta? Porque yo siempre lo digo. Padre, no le podemos pagar la misa, no tenemos con qué. Y yo no hubiera hecho una misa lo mismo, le hice una misa, fíjense ustedes, como digo yo, de campeonato. Pues me manda un cheque y no tiene fondos. Entonces mando a una persona que le llame y contesta a la persona: bastante dinero tiene la iglesia como para que yo le pague. ¿Ustedes creen que esta persona es una persona que entra en audacia? ¿Es el juego? A mí no me importa que me pague, que no me pague. Yo no lo hago porque me pague. Yo lo hago porque me sale del alma, punto. Viendo el camino que el buen pastor ha seguido, caeremos en la tentación de oírlo poco y por lo tanto caeremos en la tentación de seguirlo poco. Esta es la tentación que nos rodea en nuestra sociedad. Es el drama de nuestro cristianismo, ni más ni menos. No queremos el camino de la cruz, es la geografía que recorre Jesús, el camino hacia la cruz, a través de un montón de eventos, es el hilo que une toda su vida y su discurso, el camino hacia la cruz. Y miren, tarde o temprano nos llega a todos la cruz de una manera o de otra, tarde o temprano. Nuestro drama personal es: aceptamos la cruz. Mi drama personal es: yo acepto la cruz. ¿Cómo me cuesta a mí pasar por esto que estoy pasando, por ejemplo? Pero ¿cuántas personas están hemipléjicas? ¿Cuántas personas están en una silla de ruedas? ¿Cuántas personas están con Alzheimer? ¿De qué me quejo yo? ¿De qué? Entonces, me meto de lleno en audacia. Es el juego. ¿Cuántos oirán hoy este mensaje del buen pastor?
No el que yo estoy predicando, sino el que está en el Evangelio, el capítulo 10 de San Juan. El que lo escucha, voy a terminar, tendrá vida abundante. Cuando ustedes vean que una persona tiene vida abundante, es que es un escuchante. Es que Dios le dio mucho dinero, es que Dios le dio una buena casa, es que Dios... Mentira. Simplemente es una persona que tiene vida abundante porque es un escuchante de la palabra de Jesús. Entonces, la vida abundante es una seguridad de audacia, es el juego. Más allá de esta vida, poseerás la vida eterna, como dice hoy la primera carta de Juan. Lo verás cara a cara. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el Evangelio? Y vida abundante es más acá, no te faltará nada, porque tendrás paz para construir. Te sacaste del desierto y nos dijiste, construye la ciudad. Nos sacaste de una tremenda guerra, seguimos en ella, y nos dijiste, construye la paz. En esas estamos, queridos hermanos. Una religión con amor y con justicia es lo que Él quiere, no una religión de culto, perdonen la crítica. Entonces termino como empecé, con el canto poético de la Biblia y el canto poético de los grandes profetas actuales. El cántico de la Biblia es: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Y el canto escogido entre muchos que hay, es que esto lo sé de memoria, es: pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste de un profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Y como nota, como en las cosas que escribimos, nota final, quiero recordarles que hoy se cumplen 20 años de la muerte de un gran pastor, Monseñor Gerardi, de la muerte de miles de guatemaltecos, hombres de Dios, hombres buenos que murieron en esta situación en que vivimos, que tratamos de tapar, pero que fue tremenda, compulsiva, en la que no sale nadie limpio, ni de derechas ni de izquierdas. Este señor da la impresión de que le cayó del techo un ladrillo y lo mató, porque nadie lo mató. Ya sabemos todos de dónde vienen los problemas. Y le echan la culpa, por ejemplo, al ejército. El ejército no mató a Monseñor Gerardi. No lo sabían. El ejército es una institución muy seria. Nunca tomaría una decisión de este tipo, una cumbre de poder. Esto es producto de gente desviada, de gente resentida, de gente con problemas psicológicos de frente, que no tiene la capacidad de escuchar y seguir al buen pastor. Este hombre, con el que yo tenía una cierta amistad de cigarrillo, yo llegaba a la curia y nos fumamos un cigarrillo. La última vez que fui, que fue como un mes antes de su muerte, me dijo, no, ya deje de fumar. Hombre, qué bueno, le dije, qué bueno, Monseñor, qué bueno. Vengo a invitarlo a que haga la confirmación. Después de la confirmación, yo siempre les hago un pisculabis, no sé cómo llaman ustedes, y pues él siempre me decía, mira, ya son casi la 1, no voy a quedarme a almorzar, pero dame un whisky. Le gustaba el whisky. Y aquel día me dijo, ya no vuelvo a tomar whisky, dame una taza de café. Pero lo que le voy a decir es cómo Dios lo fue preparando para este sacrificio de buen pastor. Decía, siembra
Lo oí en un discurso de él y lo apunté. Siembra verdad y justicia y cosecharás reconciliación. No hay ninguna salida para Guatemala que no sea esta, dijo él entonces, y yo lo repito hoy. Amén.